Eso es lo que se pagó. Bueno, o sea que se afanó por la impresión de tantos ¿Qué hacían millones. los partidos políticos chicos? Exacto. Cobraban para imprimir 40 millones de boletas, imprimían 5. Exacto. Y los imprenteros le daban una factura por 40 millones Pero de entonces boletas. volvamos, ¿quién lo paga? Nosotros. Exacto. Ese era Pensá todo que gasto tenías público. para hacer votar al 33% de la población mundial y Argentina concentra ¿Y el cuánto? 0,5. 33% de la población mundial podía votar en esa elección con Bueno, 2.700 millones de boletas. Iñaki lo conocen, Euge. ¿Se conocieron militando por la Libertad Avanza? Nos conocimos por las redes sociales, militando en ese momento para las elecciones en Estados Unidos para que ganara Trump. No te puedo Siguiendo creer. las Sí, elecciones. claro, sí, desde acá. Pero nos conocimos por las redes sociales, hicimos un vivo explicando cómo funcionaba el colegio electoral. Y bueno, ¿Esta fue elección la ganó Trump o la ganó Milei? No, Milei. esta elección la ganó Milei saliendo, primero poniéndose la campaña al hombro y también un poco me parece que si había una propuesta por parte de Provincias Unidas, por parte de Fuerza Patria y por parte de los otros demás ellos del PJ, era frenar a Milei. Y la elección la gana Milei, así que me parece que fue un acompañamiento masivo por parte de la gente de no volver al pasado. ¿Lo conocían a Franquito? Sí, Sí, por las obvio. redes. Yo creo que la polarización, lo que hablaba Iñaki, sirvió para evidenciar que había dos modelos, simplemente en Argentina. Y eso permitió que la gente, a la hora de elegir, viera dos fuerzas políticas mayoritariamente, y mala suerte por Fuerza Patria de no haberse presentado en los 24 distritos. La Libertad Avanza pudo tener representación, y después la matemática electoral que hacen de sumar partidos políticos que en verdad no son de Fuerza Patria, y de todas formas igual si lo suman, aún así la Libertad Avanza gana. Pero eso demuestra que la gente no está cómoda con, por ejemplo, en Santa Fe, que era una provincia que se la daba por perdida. Karen Tepp, una mujer que se relaciona con el régimen chavista, con dictaduras como la de Cuba y Venezuela. Eso asusta. A mí como joven, ver a una mujer diciendo, apoyando la expropiación de tierras, me asusta. Voy diametralmente para el lado contrario. Que es un candidato joven como nosotros que piensa con Agustín Pellegrini, Exactamente. candidato por la Libertad Avanza en Santa Fe. Franquito, ¿qué te pasó en la campaña de las elecciones de septiembre? No sé si están las imágenes. ¿Están las imágenes, Flor? Ahora las buscamos. Contá, Franquito, ¿qué te pasó en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Yo venía siguiendo lo que pasaba, era que había mucha inseguridad y los delivery me mandaban mensaje a mí porque era el único influencer de la zona que ponía los robos, las cosas que pasaban. ¿Qué pasó? Organizaron una marcha al municipio y yo dije, bueno, voy a apoyar a dar visibilidad. Y cuando llego me encuentro con una situación violenta, donde termino detenido, donde me roban el teléfono, donde me dejan detenido 36 horas y pues las causas eran resistencia a la autoridad, atentado contra el orden público a mano armada y lesiones graves. Ninguna de esas causas las había hecho yo. Entonces la fiscalía determina de que había una ¿cómo es que se llama? Contravención. Connivencia política en la causa, entonces interviene Policía Federal y me largan a las 36 horas. Pero todo eso se probó que no tiene ninguna prueba de lo que me ¿Cómo es dejan. militar para Milei en la provincia de Buenos Aires? Nada, eso nada. Es nadar en dulce de leche porque no tenemos... O sea, estamos militando contra un Estado gigante que son capaces de financiar cualquier cosa, te persiguen, si no pensás como ellos te golpean, no, te persiguen con el aparato municipal. ¿Por qué ganó Milei esta vez? Y porque lo votó la gente y porque le abrió las ¿Por qué ojos no a lo la votó gente. antes entonces? Es que la gente lo votó igual. El tema es que vos tenés un Estado diabólico que financia con plata de donde no sé dónde sale. Por ejemplo, hay municipios donde tenés, no sé, 5.000 autos que te llevan a votar a la gente. A cada auto le dan 100.000 pesos. Hoy tenés una caja de 500 millones. ¿De dónde sale esa caja? O hay votos que, por ejemplo, en Facebook, páginas incógnitas que te dicen yo te doy 50.000 pesos si votás a tal candidato. ¿Dónde sale esa plata? ¿Se comprobó, Facundo, se comprobó en el análisis de los votos que no estuvieron el poder del aparato? Hay un dato concreto y absoluto que los intendentes se retiraron absolutamente de la elección. Hubo, en números reales, contando y comparando la elección de ayer con la elección del 7 de septiembre, 314.000 votos menos tuvieron los intendentes en los principales distritos, los principales municipios de la provincia de Buenos Aires. Y la Libertad Avanza tuvo más de 470.000 votos extra
respecto a lo que pasó en la elección de septiembre. Claro. Lo que hubo fue un repliegue de los intendentes que se puede ver con los números y que cuando uno hace la comparación entre lo que sacó cada uno de los intendentes cuando tenía que proteger su distrito y tenía que buscar su concejal, Sí. la diferencia es increíble. Iñaki, dicen que el gobierno de Milei es cruel desde algunos sectores de la política. Bueno, yo le respondería que crueldad es una inflación de 250% en un año, acumulada en 1000%. Creo que crueldad es aumentar el dólar de 60 a 1350. Creo que cruel, qué sé yo, es hacer fiestas en Olivos cuando estamos todos encerrados o andar haciendo que gente se saltee la fila para vacunarse antes. Creo que cruel es haberse choreado 685.000 millones de pesos. Creo que la crueldad es haber matado a un fiscal, es la rosadita, qué sé yo. Se me ocurren mil cosas que son muchísimo más crueles que bajar la inflación, que hacer lo que nadie nunca hizo, que es un ajuste brutal, porque al fin y al cabo eso es lo que viene siendo durante estos 2 años el plan económico, ajustar todas las cuentas públicas para que dé equilibrio y a partir de eso empezar a construir la Argentina que se viene. Y el pueblo argentino lo entendió perfectamente. Vos fíjate que de las 128 bancas que había en juego ayer, 64 quedaron en manos de la Libertad de Avanza, es decir, la mitad de las bancas en juego fueron a favor de empezar a hacer grande la Argentina de vuelta a través de las medidas que necesitan pasar por el Congreso, pues esa es otra cosa. O sea, ustedes eran trampistas antes de que Milei sea trampista, ¿o no? O casi Sí. al mismo De tiempo. hecho, yo lo Nosotros, conozco primero a Javier Milei y después lo conozco a Iñaki. De 2016. Yo a Javier lo conozco al 2018 con 16 años. E Iñaki lo conocí con 18 ya en 2020. Qué locura. Yo de trampista de 2016, pero por la forma de comunicar, de hacer política, de revolucionario. Franquito, y muchos dijeron que los pibes de zonas más carenciadas o de menos recursos habían abandonado a Milei. No, eso jamás ocurrió. Yo soy de José de Paz y seguimos los mismos desde el día 1. ¿Y por qué? Porque es el que nos representa. A nosotros no nos qué representa te Máximo representa Kirchner, no Milei? nos representa Cristina. Capaz que a un feudo, a un político feudo, sí. A nosotros no. ¿Pero por qué te representa Milei? Porque es el único honesto, el que dice la verdad, el que va y se enfrenta con la casta política, el que se enfrenta con los sindicatos, el que pone el pecho. Bueno, Eso nos algunos dicen representa. que con escándalos como lo de Andis o que Eso no es todo sé, mediático. que ajustó Pero con los fíjate jubilados que, ahí, y no con la casta. fíjate que ahí también demostramos ser A ver. distintos, porque vos en el caso del AMI Claro. tuviste un funcionario que no denunció como correspondía, Lo apartás. porque andar comentándolo en una charla de café no es una De hecho, denuncia. es un delito. Se lo corrió del cargo y hoy la justicia se encuentra investigando y nosotros nos acataremos Lo mismo a con derecho. Expert. Ellos tienen a Tayana. Expert, escúchame, lo bajaste de la lista, ahora no tiene fueros, el bloque de la Libertad Avanza votó a favor de que se le allane la casa, si tiene que caer en cana, va a caer en cana. Esa es la diferencia sustancial. Nosotros nos ponemos a disposición de lo que demande la justicia. Somos del 100% honestos, lamentablemente hay gente que a veces se desvía. Imagínate que hay veces que hay matrimonio que duermen uno el otro con el enemigo, es decir, no se son fieles, ¿cómo no va a haber alguno que te pueda cagar en la política? Claro. Ahora, la diferencia sustancial está en pegarle una patada donde todos ya sabemos y mandarlo a su casa o a la cárcel o a que lo investigue la justicia. Pueden cometer ¿Fue errores. difícil hacer la campaña con Expert en la boleta y Santilli? No, para nada. La gente entendió. ¿Por qué se remontó? ¿Cómo se remontó? Se remontó por el fraude electoral con la boleta impresa. La boleta única de papel facilitó muchas cosas para mí. Es mentira lo que hice, lo que escuchamos es mentira. ¿Cómo una sentencia es muy fácil? Yo mismo le explicaba a la gente con los videos, ellos también, los chicos también. Era marcar con una cruz, decime qué es lo complicado. Sí, además Lo después, complicado si- es dejar de robar, creo Si yo. después de la Porque ellos década roban con ganada, la boleta impresa. si después de la década ganada no podemos enseñarle a la gente a marcar con la cruz en un Aparte con la cuadrado, tecnología. estamos en un problema. También creo que hay que separar tal vez lo que la gente vota en las elecciones provinciales de lo que votó en estas elecciones. Yo creo que la gente entendió que eran cargos nacionales y lo separó tal vez de algún cargo más local o municipal o que pueda haber llegado a votar en su provincia en particular. O sea, si vos ves cómo le fue la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe en las elecciones provinciales, no le fue absolutamente nada que ver a cómo le fue el domingo que ganó. Además, Pasa que Javier se Kicillof puso la nunca campaña al ganó. hombro. Pasa que Kicillof nunca ganó ni perdió, digamos, porque no jugó. Jugaron los intendentes en la de septiembre Exacto. y jugó No, el no, sí, presidente. No, bueno, pero ahí se nota En también. septiembre sí ganó, no, Pe- en septiembre sí. Yo no considero que el voto Septiembre haya sí sido ganó. hacia él. Bueno, Creo Bueno, que fue hacia pero- las gestiones municipales. Discúlpame, ¿no jugó ahora tampoco? no, ahora evidentemente todo con lo que jugó. Pero el Kicillof no jugó, con él, no todos hizo los- campaña, no estuvo en el... Y le fue mal, con lo cual la gente, digo, no lo votó a él. Yo creo También que igual se valoraron. ve el aparato que mueve, las cajas que mueven. Si a un intendente le interesa mover la caja, te mueve la caja y no tenés nada que hacer contra eso. Peor te amenazan, lo que pasa mucho en el interior, yo soy de San Lorenzo, Santa Fe, una ciudad de 50.000 habitantes, y también hemos visto tal vez en ciudades, en provincias como Formosa, Santiago del Estero,
que la gente venía y te decía, no me puedo sacar una foto con vos. Te agarraba la mano medio como asustado, no me puedo sacar una foto con vos porque mi primo trabaja en la municipalidad y si yo subo una foto, echan a mi primo. No me puedo sacar una foto con vos porque mi papá es policía y le van a hacer quilombo en la provincia. No te puedo hablar a vos porque si no me pasa algo a mí. Esas son cosas que me dicen a mí. Te mando mensaje, pero no me digas quién soy, por favor. Pero está pasando esto en esta secretaría, te dice. Y después se expresan en las urnas. ¿Vos hacés política? ¿Tenés algún cargo? No. ¿Vos, Euge, tenés algún cargo? ¿Vos, Iñaki, tampoco? Ahí también tenés la diferencia. Nosotros éramos por convicción. Yo Nosotros le no manejo hacemos el por un título cargo de político. presi ad honorem, mi estudio. Militante. Diego, no te pregunté nada. Me gustaría tu análisis en el tiempo televisivo, que no es disfrutarte en tus notas, pero me gustaría tu análisis. Bueno, en realidad, claramente fue una sorpresa para todo el mundo, incluso para el propio presidente, que lo reconoció, digamos. Nunca pensábamos, las últimas declaraciones de Santilli fue, yo vengo a recortar, ¿no? Para ayudar a descontar un poco. Con lo cual, digamos, hubo para mí varias cosas. Yo creo que es fundamental, los chicos lo dijeron varias veces, el tema de la BUP, de la boleta única. De la boleta única. Fundamental. ¿Por qué? Porque todos te reconocen, y bueno, eso eran 3 o 4 puntos, no más que eso. Claro, pero 3 o 4 puntos que suma uno, son 3 o 4 puntos que resta el otro, ¿se entiende? Con lo cual, cuando eso vos lo sincerás, si le robaste siempre al mismo, son 8 puntos que gana, porque 4 cae uno y 4 sube el otro. Con lo cual, digamos, me parece que es que fue un tema súper importante, muy importante. El otro tema es que las otras elecciones, las primarias, las provinciales, había candidatos que no tenían donde expresarse. Por ejemplo, los candidatos de algunas circunscripciones de la provincia de Buenos Aires no tienen medios locales. No existen, no hay muy poco. Y si hay, nadie los escucha. Entonces, había un problema de comunicación, de qué se votaba, había también mucha confusión, ¿no? Y los intendentes, como bien dijeron, movieron todos los aparatos. A nivel nacional, yo creo que lo que pasó fue básicamente el reflejo muy corto todavía de lo que fue el último gobierno kirchnerista, ¿no? Hay un análisis que tiene Iñaki sobre la comparación entre el AMBA y el interior. Sí, que obtuvimos 750.000 votos en la Ciudad de Buenos Aires, ellos 430.000, una diferencia de 300.000. En el caso de la provincia de Buenos Aires está en 3.6 millones cada una de las fuerzas, y en el caso del interior del país son 5 millones de votos para la Libertad Avanza y 3 millones para... Bueno, lo que se dio, muchas gracias al interior. Hay un eje, a mí me toca viajar por cuestiones familiares a Tucumán y a Mendoza. Una es provincia peronista, la otra provincia es ahora, bueno, ganó la Libertad Avanza con Cambia Mendoza. Luis Petri sacó 53 puntos. Pero son dos polos, ¿no? Porque es la capital del peronismo, que es Tucumán, es la que sí, el peronismo, bueno, una de las capitales del peronismo, y Mendoza. Pero noto otro clima y el AMBA cambiando realmente el ánimo con respecto al interior. Exactamente. Es muy impresionante la diferencia. Es como que hay un eje que se está moviendo al interior en muchas cuestiones productivas. Pasa que menospreció mucho al interior. Sí. Santa Fe y Córdoba nos daban por perdidos, dijeron que la Libertad Avanza no iba a ganar ni en Santa Fe ni en Córdoba, y siendo dos candidatos completamente distintos, Gonzalo Rocco, un empresario, Agustín Pellegrini, un chico de 25 años, se impuso el sello de la Libertad Avanza. Nosotros en el interior estamos absolutamente en contra de todos estos sistemas que te proponen más retención. Nosotros vemos las garras del feudalismo, vemos cómo es quedarse en el tiempo con el Estado. ¿Debería opresor. intervenir Formosa, Milei? Yo creo que en una provincia donde no se respeta la democracia y donde se violenta a aquel que opina distinto, ya está intervenida por el poder provincial. Entonces, claro, ya tenés intervenida. La última pregunta se la quiero hacer a Franquito, porque a mí me sigue impresionando mucho cuando vos, en aquel video del calefón, decís, ¿qué derecho me va a quitar Milei si yo no tengo derechos? Porque no tengo cloacas, porque no tengo gas, porque no tengo nada. Esa es mi pregunta a los Coca, que me enumeren o me digan qué derechos perdieron de acá que asumió Milei. Y si vos sentís eso, ¿por qué crees que mucha gente considera que sí, que Milei le saca derechos? No tengo idea a qué derechos se refieren. Cada vez menos, Cristina. Vos fijate, es lo mismo que pasa con la reforma laboral. El kirchnerismo quiere vender miedo diciendo que va a haber un recorte, y vos tenés al 60% de la gente que te dice derechos laborales. ¿Qué es eso? Sí, o sea, ¿cómo que existían los derechos laborales? Yo no tengo ni idea, porque el tipo labura en negro. Les venden un país que ya no en la campaña de Massa, no cuando te amenazaban con que el boleto iba a salir 700 pesos, claro. el único lugar donde el boleto salía 100 pesos era
en Área Capital Metropolitana de Federal Buenos Aires. y Provincia de Buenos No, Aires. En En el Córdoba interior, miraban a Córdoba. más y decían, Anda el boleto Misiones. va a valer Bueno, pero ¿cuánto? ponele Lo que vale las hace 2 tarifas. años. A ver, pero hay ajustes de precios que se hicieron y que eventualmente... Pero eso La- no es un derecho. No, está bien, Pero, está bien. pero ellos dicen pérdida de derechos. pérdida de- Justamente. te hacen creer Pero al miedo. Lo, pero- lo que pasó con eso es que esos ajustes que se hicieron en el AMBA restaron mucho poder adquisitivo que luego se sintió, más allá de que incluso puede ser gente que diga, la verdad yo reconozco que estábamos pagando muy poco lo que en el interior ya se pagaba, pero en los hechos se siente. Se dejó de sentir en el interior la presión que ponían las retenciones, Exacto. se dejó Claro. de sentir en el interior la presión que ponía el impuesto a país, se dejó de sentir en el interior las retenciones a las economías regionales, a las cabezas de ganado, y se empezó a dejar de sentir un poco el peso de estar financiando una Buenos Aires que era Sí, ahí tremendamente voy. deficitaria y que vos pagabas el 15% de la boleta y pagás el 80%. Lo mismo con respecto al transporte. Y perdón, lo Sí, se último, siente en siendo todos del lados, interior, sí. no sabes lo lindo que es ver un presidente que no gobierna desde el obelisco. Exacto. Bueno. Así que eso nos deja muy tranquilos a nosotros del interior. Los chicos acá, el electorado principal de Milei, contando con la visión de ellos esta elección que sorprendió. Ya está Luisito